van a escuchar por la plataforma de YouTube en el canal de Securanesa, muchas gracias. Buenos días, tardes o noches, según como nos estén sintonizando. Y hoy vamos a hablar de un tema, les decía, muy estoico. Y los estoicos se les consideran personas frías, rígidas, pero no, vamos a desmitificar eso. ¿Qué es el estoicismo? Una partecita muy mínima que necesitamos para este tema de la ética de la virtud. O le iba a poner, el ser humano es malo. Y encontré un texto de desarrollo humano que dice: ante una de las peores crisis de valores que ha sufrido el hombre, la Segunda Guerra Mundial, donde se cometieron las más horribles atrocidades que ha hecho la humanidad, como los campos de concentración, las bombas atómicas, y Robert S. Harman se planteó con toda la fuerza de su corazón y su razón por qué el pueblo alemán siguió a Hitler hacia la destrucción y la muerte. ¿Por qué el pueblo alemán siguió a Hitler hacia la destrucción y la muerte? Se podría organizar el bien así como Hitler pudo organizar el mal en el pavoroso aparato de destrucción nazi. ¿Cómo se podría demostrar a los jóvenes, y sobre todo a los jóvenes alemanes, que Hitler era éticamente malo? Cuando yo leí esta parte de que cómo se podría demostrar a los jóvenes alemanes que Hitler era éticamente malo, no era malo, era éticamente malo. ¿Qué es la ética? La forma en que nos vamos a comportar o demostrar hacia el fuera, hacia el mundo. Harman fue compañero de clases de varios de los líderes del partido nazi y sabía que eran éticamente malos, que eran los más terribles alumnos, pero no tenía los argumentos para demostrar por qué eran malos. Entonces no podía seguir a Hitler. Más bien fue su enemigo político. Y al igual que Víctor Frank, sufrió en carne propia la cacería humana nazi. Cuando Hitler llega al poder, Harman milagrosamente pudo escapar de su casa y de Alemania. Con estos grandes motivos, Harman inició una búsqueda sobre toda su vida. Encontrar una definición lógica del bien de tal manera que le sirviera de base para demostrar racionalmente a los jóvenes y a los jóvenes alemanes por qué Hitler era éticamente malo. Por eso me llamó mucho la atención esta parte y les comentaba que me hizo ruido esta parte de que Hitler era éticamente malo, mas no era malo. Su modo de comportarse hacia la vida lo hacía malo. Eso es lo que tenemos que entender para los demás. La forma de vida, las circunstancias, sus experiencias personales de vida, sus
su forma de dirigirse ante la vida, eso los hace a mucha gente éticamente mala, más no porque sea mala. Y recuerdo una historia que hay en internet y que también lo han compartido en redes, de un chico que en su desesperanza, en esa desesperanza que tenía un bebé de meses y todo se le junta, no tenía trabajo, y en esa desesperación lo que hizo fue asaltar un comercio. Agarra un cuchillito, va a una tienda de autoservicios de esas chiquitas que hay, y estaba solita la tienda. Él entra, agarra pañales, leche para bebé, todo lo que era para un bebé. Lo lleva a la caja, estaba un señor dependiente, y el señor le hace su cuenta, le embolsa las cosas y le dice: es tanto. A la hora que le dan la cuenta, él saca el cuchillo que traía. Pero así lo vio el señor, con ese amor de humanos que muchas veces se nos olvida. Y algo que le llamó mucho al dependiente fue: ¿por qué puras cosas de niños? Sí iba a saldar. Y él el dependiente trata de negociar con ese muchacho. Menos de 20 años tenía el chico. Y le dice: sé que hay momentos en que la vida duele. Sé que hay momentos en que uno no sabe qué hacer y toma decisiones equivocadas. Dice: tú traes una fuerte decepción, una gran desesperación, pero ese no es el camino. ¿Sabes qué? Llévate las cosas. Esas son tuyas. El chavo lo que hace fue soltar el cuchillo y ponerse a llorar. Y le dice al dependiente: es que ya no sé qué hacer, mi hijo se está muriendo de hambre. Dice: es que tú no eres malo. Las circunstancias y esa desesperación, esa desesperanza te orilló a cometer esto. Pero ese no es el camino. Dice: y porque alguien que es en realidad alguien que se dedica a eso, que tampoco sería malo, sino éticamente malo, no robaría todo. O sea, robaría de todo. Pero tú te llevas cosas de bebé. Dice: eso fue lo que a mí me llamó la atención. Dice: ¿sabes qué? Te ofrezco a que te vengas a trabajar aquí. Necesito de alguien. Imagínense ese amor que tenía esta persona, este dependiente, hacia los demás, hacia su prójimo. Por eso el ser humano no es malo, es éticamente malo, se comporta de mala manera. Todos los seres humanos nacemos buenos. ¿Que nacemos enojados algunos? Pues sí. Pues estamos en un
ambiente calientito, no sacan un ambiente frío, pues eso da coraje. Pero eso no nos hace malos. Por eso hablábamos de los niños latosos. No son latosos. Les faltan límites, les faltan reglas, les faltan ejemplos. Y eso se los tienen que tener en casa. Hablábamos también de las 3 necesidades que tenemos los seres humanos. Necesidad de sentirnos amados, aceptados e importantes. Y cuando nos falta alguna de ellas, la empezamos a buscar molestando al otro. Por eso, una de las filosofías de vida es el estoicismo. ¿Qué opinas de una persona fría, de una persona que decide esto se hace así porque es así y es así? Una persona que es éticamente mala, que va a molestar a los otros, no sé, un delincuente. Pero si uno lo agarrara y le preguntara, ¿por qué haces esto?, te aseguro que sus respuestas quedarían y empatarían perfectamente en esa parte de no sentirse amado, aceptado o importante. No sentirse amado, aceptado o importante. Y cuando a alguien le falta alguna de ellas, empieza a buscarlas de manera equivocada, de manera que va a dañar a los demás. Porque alguien que se sienta amado, aceptado e importante en su núcleo, ¿con qué motivo o qué motivo tendría para dañar a alguien? ¿Con qué motivo lo haría? Pero si uno está criticando a esas personas porque se portan mal, porque son éticamente malas, a eso se le llama estereotipos. Y todos los estereotipos tienen algo de cierto, también. Si no nos sentimos amados, aceptados e importantes, se despiertan las emociones negativas como la rabia, el miedo, el odio. Y cuando las tenemos cubiertas, se despiertan las emociones positivas como alegría, amor, el concepto de justicia. Y entonces los estoicos lo que hacen es eliminar en lo más posible las emociones destructivas y cultivar las emociones positivas. No es suprimirlas, no es decir no pasa nada, no siento nada, no tengo enojo, todo está bien, no tengo miedo, soy muy valiente, yo no odio, yo perdono. No, es cambiar el espectro emocional al dejarle de dar importancia a eso negativo para que nos vayamos acercando lo más posible a lo positivo. Porque si eliminamos las emociones,
o las aplastamos, las suprimimos, entonces no vamos a disfrutar de la vida. Vamos a disfrutar, y que no se le llama disfrute, sino un sufrimiento, de algo que no es vida, una falsa vida, vamos a ponerlo, porque al final va a traer consecuencias. Porque tampoco se trata de estar enfadados todo el día, ni tener miedo todo el tiempo, o con respecto a la justicia, cómo deben y cómo se pueden hacer las cosas. Por lo tanto, lo que buscamos es que podamos vivir una buena vida. Al sentir amor, alegría y tener un buen sentido de la justicia y de cómo deben de funcionar las cosas, mejoramos nuestra vida. Ahí está la clave. Al sentir amor, alegría y tener un buen sentido de la justicia y cómo deben funcionar las cosas, mejoramos nuestra vida, nuestra calidad de vida. ¿Qué queremos decir con esto? Que al alejarnos de lo negativo, nos acercamos a lo positivo. Los estoicos es una filosofía de vida, al igual que las filosofías de vida como el cristianismo, como el budismo, ya que las filosofías de vida tienen dos componentes, una parte en la metafísica y otra parte en la ética. La metafísica es entender de alguna manera cómo funciona el mundo. Por ejemplo, dicen, si eres cristiano, dirías que el mundo fue creado por Dios, de tal manera, por tal motivo, y funciona porque Dios hace que funcione así. Lo que los budistas tendrían una opinión diferente y dirían que el budismo es aquello que vamos a enfrentar, envejecer, enfermar y morir. Y que a la hora de enfrentarlo podemos vivir el día a día, el hoy, el momento y el ahora. Por eso la ética es la forma de comportarse ante ese mundo. Los cristianos saben cómo se creó el mundo, debes de comportarte de tal o cual manera, porque Dios dice que así debes hacerlo. En el estoicismo tienen el mismo principio, así que también es una manera de orientarse en la vida. Todas estas filosofías de vida es como una brújula, ¿cómo me debo de orientar ante la vida? En el estoicismo se basa en, se debe de vivir conforme a la naturaleza. Órale, entonces, como somos naturaleza, como nacimos desnudos, entonces vamos a andar por la vida sin ropa. Eso es vivir conforme a la naturaleza. Y aparte, como no venimos vestidos y formamos parte de la naturaleza, ¿qué les parece? Andar desnudo y abrazar árboles. A eso se le llaman estereotipos.
vivir en la naturaleza. Bueno, si lo quieres hacer así, pues adelante. Cada quien elige la manera en que puede vivir. Pero eso es entender una forma que ponemos la situación a nuestra conveniencia. Porque dijeron es que vivir conforme a la naturaleza. Pero si así entiende la naturaleza, pues es tu naturaleza. Pero vivir conforme a la naturaleza es cuestionarte qué tipo de ser eres. ¿Qué tipo de ser es un ser humano? ¿Qué tipo de organismo somos? ¿Cuál es nuestra diferencia entre nosotros y los demás organismos? Porque todos los seres vivos intentamos vivir conforme a nuestra naturaleza. Una planta intenta buscar la luz del sol porque así es su naturaleza. Un león es feroz, es carnívoro, es instintivo, porque así es su naturaleza. Y decimos aquí en el Centro de Curación de Actitudes que nuestra naturaleza es el amor. ¿Y cuál es nuestro primer principio? La esencia de nuestro ser es el amor y el amor es eterno. Entonces debemos de vivir conforme a esa naturaleza de amor. Entonces, ¿por qué no lo llevamos a cabo? A eso me refiero en buscar estas filosofías de vida para poderla adaptar a mi conveniencia, porque a mí me conviene mejor andar desnudo y abrazar árboles. Pero ¿por qué no subir un poquito a la frecuencia de pensamiento? Y si mi naturaleza es el amor, ¿por qué no aprendo a vivir a partir de ese amor? Entonces es el ser humano es social y aparte de ser social, razonamos. ¿Qué significa esto? Que podemos sobrevivir por nuestra cuenta, si así fuera necesario. Pero solo se prospera en sociedad, en contacto y en interacción con los otros. Razonar no significa que no nos vamos a equivocar. Razonar significa que somos capaces de hacerlo, que somos capaces de lograr lo que nos propongamos, porque esa es nuestra capacidad de razonar, porque somos una especie más elevada conforme a las otras especies. Nosotros pensamos, nosotros sentimos, nosotros decidimos, pero aparte de eso tenemos una imaginación plena, que esa imaginación es la que debemos controlar, porque esa imaginación es la que nos lleva a sufrir, porque estamos creando imágenes, estamos creando historias que no corresponden a nuestra realidad. Como somos seres sociables y capaces de razonar, entonces eso nos lleva a tener una buena vida humana, una vida plena, donde uno aplica su razón para mejorar a mi sociedad, para mejorar a la comunidad. Y entonces, sino una vida humana plena es cuando utilizamos nuestra razón para ayudar a los demás y por ende me ayudo a mí mismo. Somos uno solo con la sociedad.
tú formas parte de una familia, pues eres uno con esa tu familia. Ah, pues somos diferentes familias. Ah, pues somos tu familia con las otras familias, formamos uno. A eso se le llama sociedad. Por eso, si mejoramos como personas, mejoramos como sociedad. Y si contribuimos al mejoramiento de esa sociedad, por ende empieza a mejorar uno. Por eso las crisis te hacen tomar decisiones. ¿Qué es decidir? Decir sí en acción. Decidir. Decir sí en acción. Decisión. Decisión. Decir sí en acción. Decir sí para involucrarte. A eso se le llama una decisión. Pero ¿cómo vamos a tomar decisiones cuando no nos hemos cuestionado algo muy importante que tenemos? ¿Qué significa para ti tener vida? ¿Y cómo te comportas ante esa vida? Y entonces empezar a buscar esa manera de ser útil. ¿A quién puedo serle útil el día de hoy? Para mejorarme a mí. Y al mejorarme a mí, estoy mejorando la sociedad. Y al mejorar la sociedad, me estoy mejorando a mí. Esa es la coincidencia que tenemos con el estoicismo, el centro de curación de actitudes. Por eso la ética de la virtud es cómo puedo mejorar como persona. Y esto viene desde hace muchísimo tiempo. Grecia y Roma ya tenían la escuela de la virtud, la escuela de la ética de la virtud. Aristóteles tenía una teoría que era muy poco aplicada al ser humano. Después viene Epicuro, que él hablaba de la amistad y de las relaciones. Él decía que al minimizar el dolor en la vida, podíamos acceder más a esa forma de disfrutar la vida. Por eso decía que en la vida hay que tener sexo, diversión y destrampe. El placer es lo más importante. Pero no como una fuga. Por eso el ser humano es bueno por naturaleza. Lo que nos hace es nuestra manera de comportarnos. Por eso somos éticamente malos. Porque a la hora de fugarme en el sexo, en las drogas, en el alcohol, en la fiesta, lo que estoy haciendo es huyendo del dolor y buscando el placer. Por eso una persona, cuando empieza a tomar, que empieza su camino al alcoholismo, una persona que empieza su camino en las drogas, una persona que empieza su camino en el sexo desbocado, una persona que empieza su camino, decimos en el centro de curación de actitudes, en lo no amoroso, no es porque sea malo, está tratando de evitar ese dolor, tanto mental como físico. Y entonces, lo que buscamos es ese placer.
en las sustancias, en el sexo desbocado, en las mentiras, en el hacerle daño a los demás. Para muchos es placentero. Y el cuerpo siente bonito. Pero siente tan bonito que lo acostumbras a sentir eso bonito, que cuando se acabe el efecto, el cuerpo te lo va a pedir otra vez. Y como a uno no le gustó, pues uno va a volver a hacerlo. La situación aquí es que el tiempo de duración del placer se va acortando. Y entonces te lo va a seguir pidiendo el organismo cuando deje de sentirlo, y entonces el tiempo se va reduciendo. Por eso se vuelve una situación a resolver, porque ya no puedo estar como yo estaba antes de esa situación, porque mi cuerpo me lo está pidiendo ya. Y no nada más en sustancias, no nada más en placer, no nada más en drogas, no nada más en sexo, no nada más en... hasta para echar chisme muchos disfrutan y se pierden en las mentiras, en todo eso no amoroso del ser humano. Y cada vez se va cortando, cada vez va cortando. Pero para los demás te van a decir que es malo. No es éticamente malo, es tu manera de comportarse. Poníamos un ejemplo sobre los delincuentes. ¿Cuántos de ellos hacen eso por sentir placer, porque necesitan su droga? Y una de las maneras que puede obtener para comprar su droga, pues es haciéndole daño a los demás. No porque sea malo, sino porque es éticamente malo. No es la manera de comportarse, es como el ejemplo que les ponía del chico, de este chico que asaltó a esta tienda de este mini super, y que el dependiente pudo detectar eso. ¿Cómo que nada más se lleva cosas para bebé? Entonces está en una situación difícil. Porque los seres humanos no somos malos, somos éticamente malos. Bueno, pues espero que te haya gustado este tema. Muchas gracias. Vamos a seguir en este camino del amor, de las decisiones, de hacernos cargos de nuestra propia vida. Decía el domingo en la transmisión especial, de seguir creciendo, de dejarnos de comportar como niños para convertirnos en seres pensantes y con criterio, que lo que quieras tú, eso es lo correcto. Por eso vamos a seguir pidiendo por las personas que están enfermitas, en esa decisión que tienen en sus manos. Y platicaba con una paciente que me decía, ¿por qué sucede eso? Porque los grandes mensajes que da la vida es en esas condiciones. Por eso les proponía que ojalá cuando ya pase todo esto podamos reunirnos todos los que nos dio para ver qué mensaje te dio eso, qué mensaje te dio estar en esa situación tan difícil de decisión. Por eso un abrazo a la distancia a todos, a todas, bendiciones. Y recuerda que todos somos uno, y como los estoicos, lo que yo hago por los demás, lo hago para mí. Y lo que hago para mí se difunde al universo para ese bien mayor. Que tengas una gran tarde. Muchas gracias. Bendiciones. Y a cuidarse, amarse, respetarse
y perdonarse. Que tengas una gran tarde. Gracias.